aniquilada, todo de nuevo en el Señor Supremo, Vishnu, y las diversidades dejan de manifestarse. Significado. Como el Señor mismo afirma en el Bhagavad Gita 7:19, Bahunan Janmananam Jnanavan Mam Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente posee conocimiento se rinde a mí, sabiendo que soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Una gran alma así es muy poco frecuente. La suprema personalidad de Dios Vasudeva es uno como con el Brahman supremo, la verdad absoluta suprema. En el principio todo está en él y al final las manifestaciones entran en él. Él está situado en el corazón de todos, Sarvasya Chaham Hridi Sani Vistaha, y de él ha emanado todo, Janmadiyasya Yataha. Sin embargo, todas las manifestaciones materiales son temporales. La palabra svapna significa sueños, maya significa ilusión y manorata significa creaciones de la mente. Los sueños, las ilusiones y las creaciones de la mente son temporales. Del mismo modo, toda la creación material es temporal, pero Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, es la verdad absoluta eterna. Ya. Bueno, si quiere comentar algo, madre, escuchamos. Pues sí, gracias, Maharaj. Pues este capítulo está muy interesante. Aquí se nos está explicando que el rey Yayati, era todo un personaje y que les pidió a sus hijos que le dieran que le otorgaran ese beneficio de regalarle su juventud para que él pudiera disfrutar, porque aceptaba que estaba muy apegado a su esposa, Damayanti, que era la que lo hacía muy feliz. Y finalmente, obviamente, los hijos mayores se negaron, pero este Puru, el hijo menor, dijo, está bien, yo asumo esa responsabilidad para que tú seas feliz. Explicó los tipos de las clases de hijos que existen y verdaderamente es sorprendente porque pues no todos estaban preparados para poderlo obedecer, ¿no? Nos dan las tres clases de hijos, el que obedece, sí, el de primera categoría, ¿no? Que es el que, pues el Aprende que, escuchando, perdón, que aprende escuchando. sí, dice que después de recibir la orden de su padre, pues antes de que recibir la orden, él ya se anticipó a sus deseos y entonces obviamente lo complace. El de segundo es al que le dan la instrucción y la obedece, pero el de tercera es el que muestra una actitud totalmente respetuosa y la cumple. Y también esto que dice aquí, que el hijo que se niega a obedecer la instrucción del padre es como el excremento. Muy fuerte eso. Pero bueno, aquí Puru demostró que era un hijo perfecto, que era sabio, que era santo y le da al padre esta oportunidad. Y entonces Yayati, aprovechando pues ese beneficio, reina con mucho, con mucha fuerza, ¿no? Porque tiene la juventud de su hijo. O sea, se nos explica también este tema de que para todo hay edades, ¿no, maestro? Para todo existen tiempos. Existe un tiempo para, como lo dice la Biblia, ¿no? Un tiempo para amar, un tiempo para crear, un tiempo para, para mantener, en fin, todo tiene un tiempo. Y aquí, pues, este rey abusó un poco de esa situación, pero bueno, tiene sus motivos y entonces disfrutó todo el tiempo y obviamente empezó a regalar
empezó a dar regalos a los brahmanas, complació a la población y pues hasta aquí vamos. La esposa lo seguía atendiendo muy bien y aparentemente las cosas van bien y viven muy felices, pero vamos a ver qué sigue, ¿no? Yo no Pues conocía ahí, ahí uno a veces también depende de la capacidad de asimilar el mensaje, ¿no? Sí, Ahí la moraleja es no tanto ver la actitud del padre, sino la actitud del hijo, porque sí, el hijo se sacrificó por el bien de su padre, tal como también ocurrió con Bisma. Él sacrificó la vida de haber podido tener un hogar, haber podido tener hijos, haber sido rey. Él sacrificó todo esto por el bienestar de su padre, que estaba enamorado locamente de Satyavati, la hija del pescador, y él le había pedido la mano y el pescador le negó la mano, pero cuando Bhima supo de esto, que en el tiempo se llamaba Priyavrata, él sacrificó todo para que su padre fuera feliz. Entonces, eso es como la parte más esencial que uno debe mirar. sí, sí, maestro, claro. Y para todo tiene que haber sacrificio. Mire que en el Mahabharata, antes de empezar la guerra, yo no sé si ustedes se acordaban de esta parte, tanto el abuelo Bhisma como Dronacharya prometieron sacrificar sus vidas para el bienestar de Hastinapura. Sí, O sea, eran muy fieles a Hastinapura. Y aunque lucharon en contra de los Pándavas a favor de Duryodhana, ellos no estaban apegados cuál de los dos ganara. A ellos les interesaba el bienestar de Hastinapura. Y entonces ellos prometieron, si nos toca sacrificar la vida para que Hastinapura esté bien, la sacrificaremos. Y cuando Bhisma cayó en el campo de batalla porque él ya decidió sacrificar su vida, o sea, decidió abandonar su cuerpo para que los pandas pudieran ganar la guerra. Y después Dronacharya también, las circunstancias de él fueron un poquito diferentes, pero de todas maneras él, como le digo, al comienzo de la guerra había quedado de sacrificar su vida. Y pues aquí aparentemente hay como un engaño donde le dijeron que Aswatthama, su hijo, había muerto y él había prometido que tan pronto como su hijo fuera matado, que él se quitaba la armadura y renunciaba a sus armamentos y que se dedicaría a meditar hasta la hora de su muerte. Y entonces ahí fue cuando Rishtariuna aprovechó y le quitó la cabeza. Pero porque ellos igualmente, igualmente, cuando la reina Kunti se le presentó a su hijo Karna y le hizo saber que ella era su madre, y luego le suplicó que no fuera a matar a Arjuna. Entonces él le dijo no quiere sacrificar nada. De todas maneras, tú siempre has tenido 5 hijos, o sea, con Radha eran 6. De manera que si yo muero, siempre te quedarás con tus 5 hijos. Y si Arjuna muere, pues igual vas a quedar con 5 hijos, pero tienes que sacrificar a alguno de tus hijos. Y así fue. Entonces, esa es la moraleja, la enseñanza de todo esto que hemos estudiado, la importancia del sacrificio.
pero sacrificio por quién. Entonces, en este caso, pues, unos sacrificaron sus vidas por la nación de Hastinapura, Radeya sacrificó su vida por el bienestar de sus hermanos, eh, el abuelo Vilma sacrificó toda su supuesta felicidad que pudiera haber obtenido de reinar, de tener una buena esposa, tener unos bonitos hijos. Sacrificó todo esto por el bienestar de su padre Santano. Entonces, ahora Chanakya Pandita dice, ojalá si aprendan esta. Chanakya Pandita dice, para, para proteger un miembro de la familia, hay que sacrificar una familia. Para proteger una familia, hay que sacrificar un pueblo. Para proteger un pueblo, hay que sacrificar una ciudad. Para salvar una ciudad, hay que sacrificar la nación. Y para salvarse uno, debe sacrificar el mundo. Entonces, mucha gente aspira a llegar al mundo espiritual sin sacrificar nada. Entonces, Chanakya Matita dice que debemos sacrificar el mundo. Qué significa sacrificar el mundo? Cualquiera podía pensar de que cualquier especulación, pero sacrificar el mundo significa desapegar. Entonces, hasta aquí mi comentario, madre. Hare Krishna, muchas gracias. Ya, Maharaj, entonces lo último que usted nos explicaba era que para salvarse hay que sacrificar al mundo, lo que dice que, lo que indica que tenemos que dejar todo, ¿no? O sea, Claro, todo lo que no necesitamos, que son nuestros deseos y nuestros apegos que finalmente son temporales. Sí, eso. gracias, Maharaj. Entonces, ¿quiere que continúe leyendo? Sí, madre. Aquí lo estamos viendo. Está usted bien trabajador como siempre. Gracias. Gracias por hacer su servicio tan lindo. Bueno, entonces, eh, texto 49. El Señor Supremo, Vasudeva, que creó la manifestación cósmica, se manifiesta en su forma omnipresente, como el cielo que sostiene las nubes. Y cuando la creación es aniquilada, todo entra de nuevo en el Señor Supremo Vishnu y las diversidades dejan de manifestarse. Significado. Como el Señor mismo afirma en el Bhagavad Gita 7:19, Bhavanam Janmanam Ante Jnanavam Mam Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente posee conocimiento se rinde a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Una gran alma así es muy poco frecuente. La suprema personalidad de Dios Vasudeva es uno con el Brahman supremo, la verdad absoluta suprema. En el principio todo está en él y en el final todas las manifestaciones entran en él. Él está situado en el corazón de todos. Sarvasya Chaham Hridi Sanivista. Y él, de él ha emanado todo. Janmani Asya Yataha. Sin embargo, todas las manifestaciones materiales son temporales.
La palabra swapna significa sueños, maya significa ilusión y manorata significa creaciones de la mente. Los sueños, las ilusiones y las creaciones de la mente son temporales. Del mismo modo, toda la creación material es temporal, pero Vasudeva, la suprema verdad, personalidad de Dios, es la verdad absoluta. Bueno, continúo con el texto 50. Este está perfectamente explicado. Y dice, libre de deseos materiales, Maharaj Yayati adoró al Señor Supremo que está situado en el corazón de todas las formas de Narayan y que es invisible para los ojos materiales, aunque existe en todas partes. Significado. El rey Yayati, que externamente parecía estar muy atraído por el disfrute material, en su fuero interno siempre pensaba en llegar a ser un sirviente eterno del Señor. A pesar de ser el rey del mundo entero y a pesar de ocupar su mente y sus 5 sentidos durante 1000 años en el disfrute de las posesiones materiales, Maharaj Yayati no lograba sentirse satisfecho. Significado. Los sentidos, sin purificar, Kad Indriya, pueden purificarse si ocupamos la mente y los sentidos en el cultivo de conciencia de Krishna. Sarva Sarvopadhi Vinirmuktam Tat Paradvenanirmalanam. Debemos liberarnos de todas las falsas identificaciones. Cuando nos identificamos con el mundo material, nuestros sentidos son impuros, pero cuando obtenemos iluminación espiritual y nos identificamos como sirvientes del Señor, los sentidos pueden purificarse inmediatamente. El hecho de ocupar en el servicio del Señor los sentidos purificados se denomina bhakti. Rishikena Rishikesh Sevanam Bhakti Rushyate. Podemos disfrutar de los sentidos durante muchos miles de años, pero no podemos ser felices mientras no purifiquemos los sentidos. Y así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 18º del canto noveno del Srimad Bhagavatam, titulado El rey Yayati recobra la juventud. Terminamos el capítulo, Maharaj. ¿Algún comentario? Ahorita sabemos que Maharaj está bastante ocupado con la elaboración de su pan, pero tenemos aquí a Ah, ya nuestro... estoy escuchando, ya pues tenía el micrófono cerrado. Sí, Maharaj. Entonces, que Perdón. entonces, que entonces lo que podemos entender ahí también es de que no es normal que alguien después de tener un castigo, una maldición, de tener de volverse de que su cuerpo se vuelva viejo, logre, logre que su hijo le vuelva, digamos, le vuelva a la juventud, cambiar la juventud del hijo por la del papá. Entonces, de todas maneras, ahí también aprendemos otra lección, el apego. Si el rey no hubiera estado apegado a su esposa, no hubiera sentido la necesidad de volver a ser joven. Al contrario, debería haber anhelado abandonar el cuerpo consciente de Krishna para ir al mundo espiritual. Entonces, esa es la lección que uno aprende, tanto lo bueno como lo malo de los ejemplos. En cada ejemplo abajo, en cada ejemplo hay cosas que uno puede aprender, tanto buenas como malas. En este caso, pues yo de mi parte diría que
que es una acción, una decisión mala, estando anciano y no aceptar la realidad y querer vivirlo como la fantasía del mundo material, porque el mundo es una fantástica fantasía. Entonces muchos pueden pensar, ay, qué bueno yo ser como el rey Yayat y que cuando esté viejo entonces uno de mis hijos me regale la juventud y yo pueda seguir disfrutando del mundo material, ¿no? Entonces, la idea es que el mundo material es, puro Maharaj lo compara con una letrina, y que cuando uno va a una letrina, hace su necesidad, lo más rápido posible sale de allí corriendo, porque el lugar es muy fétido. Entonces, no hay necesidad de amañarse ahí en la letrina. Entonces, similarmente, si alguien está en este mundo y después de viejo todavía quiere seguir viviendo más, es una locura total. A menos que tuviera, no es que ni porque tuviera que arreglar problemas, que nadie puede arreglar los problemas, el único que lo arregla es Krishna. Entonces, ahí aprendemos las dos cosas, el apego del rey Yayati y el desapego de su hijo que renunció a todo por complacer a su padre. Entonces, bueno, si quieren alguien comentar algo más, de adelante. Pues tenemos en la sala a nuestra querida madre Prema Lática, el Prabhu Kaviraj, el Jai Prabhu. Maharani, reverencias, reverencias Maharaj Tirtha, Hare Krishna. qué rico su pan. Sí, Tiene que darnos la receta Maharaj para hacerlo acá también en Ecuador. Bueno, claro. Jai Maharaj. Bueno, muy interesante lo que se nos dice, ¿no? Primero el sacrificio. Sacrificio es un oficio sagrado en realidad. Este, se nos ha enseñado eso en las escrituras. Y trasladar esto de los padres, del padre, el sacrificio por el padre, hacia el padre espiritual también es para reflexionar, ¿no? El sacrificio por el maestro espiritual, por el padre espiritual. Y muy interesante lo que nos dice Maharaj sobre Chanakya Pandita, ¿no? Para proteger un miembro hay que sacrificar una familia. Y así vemos, por ejemplo, que para salvar, digamos, a la humanidad en aquel instante del, del Mahabharata, justamente de la guerra de Kurukshetra, se sacrificó a una dinastía, ¿no? Y bueno, para salvarse uno, sacrificar el mundo. Entonces yo puse morir para vivir, dice Sidra Maharaj, porque es sacrificar el apego, los deseos materiales, ¿no? Entonces, bueno, grandes, grandes sacrificios. Y nosotros vemos, dice también que lógicamente debemos purificar nuestros sentidos. Y esa es la única manera, a través del sacrificio, porque comer prashada en lugar de comer boga es ir purificando el sentido del gusto, ¿no? El sentido del tacto, tocando la deidad, vistiéndole, adornándole, tocando la flor, el olfato, tocando la mirdanga, tocando los instrumentos espirituales, en fin, cada uno de los sentidos, porque supone que para ir al mundo espiritual debemos recuperar nuestro cuerpo espiritual que tiene sentidos espirituales. Entonces, volver a eso, ¿no? Es muy importante y bueno, esto, hijos de primera, segunda, tercera clase, en realidad, como dice Gurudeva, en relación con los padres, con la madre, aunque te hayan parido y te hayan botado a la vereda, les debes la vida, la oportunidad de
estar acá para intentar una vez más salir de la rueda. Entonces, es muy interesante este capítulo. Muchísimas gracias, Maharaj Tirtha Maharani, Rohini Bancha Kalpa. Saludos a toda la familia. Gracias, Mataji. El Prabhu Kaviraj, si nos quiere hacer alguna aportación para este capítulo, no sabemos cómo esté de tiempos. Haribol. No. Haribola de Krishna, reverencias Mataji, Mataji, sus comentarios, por favor, reverencias. a todos. Sí, es muy lindo y como siempre digo, pues uno no se cansaría de escuchar tanta sabiduría, tanta profundidad en estos textos, tantas enseñanzas, justo como acaba de sintetizar Tirtha Maharaj, también lo ha entendido así. El hecho de renunciar a todo lo que nos rodea materialmente es difícil. Y, justamente, por ende tratar sentidos o, o direccionarlos a esa conciencia de Krishna, sí nos cuesta, porque a cada instante estamos tentados aquí con toda esta ilusión de que nos engaña a cada momento. Y me llegó la reflexión de que realmente cada vez que nosotros queremos algo, y eso se da en la vida diaria, ¿no? Muchas veces decimos, o digo yo, ¿cómo no quisiera tener 10 añitos menos para poder hacer esto, esto otro o tal cosa? Es decir, siempre estamos anhelando ser jóvenes y seguir disfrutando, justo como aquí el personaje el principal, ¿no? El rey, que incluso digo yo, qué vergüenza, poniéndome yo en el puesto de él, de pedir a mis hijos que por favor me dieran su juventud para seguir disfrutando. O sea, yo pienso que qué ejemplo les estoy dando a mis hijos y qué les estoy impartiendo. Y claro, también los hijos condescendientes de que ellos también quieren disfrutar de esta vida material y de complacer sus sentidos y la mente, pues se negaron, pero qué suerte, digo yo, que el hijo menor, el que está con su juventud, pero a flor de piel, sea el que renuncie a su juventud y a cambio aceptar sus invalideces, sus enfermedades y la vejez de su padre. O sea, también es eso, ¿no? La renuncia. O sea, justo es así. Nosotros estamos a veces imbuidos en este mundo material que nos atrapa y podemos a veces quitarnos la vergüenza y pedir cosas que a veces a nosotros, como ahora en conciencia de Krishna, nos puede parecer un tanto eh, em, inconcebibles. Pero sabemos también que estos pasatiempos se dan en estos planos, en estas atmósferas trascendentales, digo yo, y con grandes almas, mahatmas que saben por qué y para qué, y sobre todo bajo la sanción y el permiso del Señor, que Él siempre está protegiendo a su devoto, está protegiendo su dinastía, y bueno, nosotros sacar lo mejor. Recuerdo la clase del sábado cuando Madhava Krishna decía, no enfocarse ni en lo que es bueno ni en lo que es malo, simplemente en lo que es, porque si nosotros nos podemos a enfocar así, vamos a ver con nuestros sentidos y con nuestra condición, vamos a ver siempre lo malo. Y ahí vienen pues la ira, la frustración, la envidia, en fin. Entonces, simplemente saber que si algo se está haciendo para beneficio de los devotos, para complacencia de los devotos y para que todo vaya dirigido a Krishna, poniéndolo a él en el centro, todo será bueno y todo será próspero. Entonces, sí, esos lindos mensajes que acabo de aprender, lo que dice Maharani Premalatika también es muy acertado. Jai Maharani, muchísimas gracias. Haribol. Ya, Haribol. Pues sí, realmente son estas enseñanzas las que se nos quedan
en el corazón. ¿Alguien más gusta hacer alguna aportación a este capítulo que terminamos? Haribol, Hare Krishna. Hare Buenos días. Krishna, Prabhusito Gaura Sakti, No, bienvenido. soy Radeya Das, igual de Quito. Radheya Das, Prabhusito, muchas gracias. A Tus usted igual, comentarios. muchas gracias por permitirme estar aquí. Y a mí me recordó, bueno, los devotos siempre hacen variadas cosas, son gloriosos. Entonces, el Prabhu Rangapuri de Perú, él tiene igual un canal en YouTube que se llama Harinama Ram. Y me acuerdo que en una clase él explicaba que los sentidos son así como un fuego, jamás se sienten complacidos y por eso siempre quieren más y más. Y por eso en esta actualidad, en esta era, la gente también anda desesperada porque nos ponen a consumir cuerpos, y no solo en la carne, sino incluso en las relaciones. Es como la gente siempre quiere más y más y más. Y me acordaba que él también narró como la historia de una cabrita en un reino que le daban de comer, y esta cabrita no se satisfacía, siempre quería más y seguía comiendo. Entonces el pueblo estaba como preocupado hasta que llegó un brahmana y dijo, déjenme la cabrita a mí como unas semanas. Y se la dejaron, y luego cuando volvieron vieron que le dieron de comer a la cabrita, y luego como que quería pedir más, pero el brahmana solo asentó su bastón, y la cabrita como que ya no quiso comer más, y le preguntaron cómo le hicieron. Y aunque suene un poco cruel, era como que la cabrita cada vez que quería comer más, él solo le privaba y le daba con el bastón así, pero suave, no como para castigarla ni hacerle mucho daño. Entonces ahí era, me recuerdo que la reflexión era como que a estos sentidos no hay que alimentarlos, así no hay que consumir mucho, porque así son, siempre van a querer más y más y más. Entonces por eso como la práctica de austeridad, es la autorregulación, es lo que se debe hacer para que nosotros no nos enredemos más. Y lo que le pasó al rey, él, aunque sabía sobre conciencia de Krishna, como se apegó tanto a los sentidos y al disfrute, pues se le hizo igual como ya difícil volver. Eso sería. Ya, Prabhu, muchas gracias. Un favor, en el chat aquí del Zoom nos puede dejar el nombre del programa de Maharaj para Ah, poderlo, dice que está en YouTube, sí, Harina Ram. pues anótelo por favor para que todos sepamos. Es muy importante, la instrucción de Gurudeva es que todos tenemos que ser predicadores, es que todos tenemos que volvernos maestros. Ah, Obviamente, no sé cuántas vidas tardaremos para poder lograr lo que Gurudeva hace, pero es su misericordia y es muy importante atender su instrucción. El comentario que hace la madre premalática también pues me satisfizo, me llega, me llena porque es real. Si nosotros nos comportáramos como sus hijos, tal vez podríamos tener mejores logros, ¿no? Porque finalmente Él es nuestro Padre. Cuando viene su Vyasapuya, siempre hacemos muchas promesas y decimos, es mi Padre, mi bien queriente, mi madre, es mi tutor, es mi guía. Y Él nos deja actividades, nos deja instrucciones que, pues, finalmente son simples, son reales, son necesidades que tenemos que cubrir, pero cuesta mucho trabajo aceptarlo. Entonces, el tema de predicar, de recordar, de estar todo el tiempo sobre el mismo tema, machacando, insistiendo, pues yo tengo la comprobación de que cuando tengo que dar una clase, cuando tengo que hacer una lectura, pues obviamente tengo que leer antes y entonces la más beneficiada siempre soy yo. Así que los invito a todos a que participemos en pues en esta dinámica para poder avanzar. Muchas gracias, Prabhu, por sus comentarios. Haribol. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? Si no, para pedirle a Maharaj Tirtha que nos diga qué seguimos, con qué continuamos. Ah, eh, podemos continuar, sí, ya. Sí, maestro, entonces, pues tenemos listo ya el capítulo 19. Trae un pequeño resumen. ¿Quiere que lo lea?
Bueno, Dice, el rey Yayati alcanza la liberación. El capítulo 19 explica que Maharaj Yayati alcanzó la liberación después de narrar un relato alegórico acerca de un macho cabrío y su hembra. Después de muchísimos años de relaciones sexuales y disfrute en el mundo material, el rey Yayati acabó asqueado de esa felicidad materialista. Cuando se sintió ya harto de disfrute material, narró a su querida Devayani una historia acerca de un macho cabrío y su hembra, que él mismo había ideado y que representaba su propia vida. La historia es como sigue. Había una vez un macho cabrío que, mientras andaba por el bosque en busca de hierba para comer, llegó por casualidad a un pozo en el que había caído una cabra. El macho cabrío se sintió atraído por la cabra y se las arregló para sacarla del pozo. Así consumó su misión. Pasó el tiempo y un día la cabra vio al macho disfrutando de la relación sexual con otra cabra. Irritada, abandonó al macho cabrío y se volvió con su dueño, un brahmana, a quien contó lo que su esposo había hecho. El brahmana, muy enfadado, maldijo al macho con la pérdida de su potencia sexual. Ante esa maldición, el macho pidió perdón al brahmana y recibió de nuevo su potencia sexual. A partir de entonces, el macho cabrío disfrutó de la vida sexual con una cabra durante muchos años, pero a pesar de ello, no se sentía satisfecho. Una persona lujuriosa y codiciosa no podría satisfacer sus deseos de disfrute ni con todo el oro del mundo. Esos deseos son como un fuego. Un fuego ardiente no se apaga con verter mantequilla clarificada en él. No es esa la forma de apagarlo. Por consiguiente, el sastra aconseja emplear la inteligencia para renunciar a la vida de disfrute. Aquellos que no poseen el conocimiento suficiente no pueden abandonar el disfrute de los sentidos, y especialmente en la vida sexual, sin que sin que les suponga un gran esfuerzo, pues una mujer hermosa puede confundir hasta al más culto de los hombres. El rey Yayati, sin embargo, renunció a la vida mundana y dividió su propiedad entre sus hijos. A partir de entonces llevó una vida de sannyas, mendigante, abandonando toda atracción por el disfrute material, y se ocupó por entero en el servicio devocional del Señor. De esa forma alcanzó la perfección. Más tarde, cuando su querida esposa Devayani se liberó de su erróneo modo de vida, también se ocupó en el servicio devocional del Señor. Ese es el resumen, maestro. ya es una que no te mirando, ya no te más lo que yo, que Pirumulitam Janatarmai Sri Gurave Namaha. Bueno, entonces, a ver si recuerdo un- una, una instrucción que hay en el Bhagavad Gita, donde se dice que los sentidos son insaciables y que entre más uno trate de complacerlos, ellos más le exigen, tal como tal como un juego, si uno le echa más combustible, pues se incrementa más las llamas, pero si deja de suministrarle combustible, entonces las llamas se apagan. En forma similar, uno debe de negarle a los sentidos las exigencias que tienen y de esa manera ellos se van acostumbrando a no gratificarse.
y entonces ahí es cuando se logra el control de la mente y los sentidos. Por otro lado, también se dice que si al fuego se le echa, o sea, el fuego de un sacrificio se alimenta con goticas de gui, pero que si uno le echa de una vez una cantidad, digamos, desproporcionada, el fuego se apaga. Entonces, se dice que por lo menos el rey Yayati eh, se cansó de esa vida de disfrute y luego renunció y se liberó. En forma similar, cuando alguien toca a fondo, como se dice, cuando alguien se dedica a darle rienda suelta a los sentidos y toca a fondo, entonces significa que ya se cansó, ya vio que esa vida no le da ningún bienestar tangible. Entonces comienza a preguntarse acerca de cómo salir de este enredo material. Y ahí es cuando ya comienza a controlar sus sentidos y logra la liberación o sea, deja de ser esclavo de los sentidos, porque generalmente nosotros se dice que somos siervos de la mente y los sentidos. Somos siervos fieles porque siempre hacemos lo que la mente y los sentidos nos dicen. Pero este tipo de fidelidad no nos ayuda para nada. Ahí sí necesitamos volvernos infieles, dejar de ser sentimentales. A veces uno por sentimentalismo también comete errores y hay que aprender a ver, hay veces se confunde la misericordia con el sentimentalismo, pero sentimentalismo es hacer algo que no produce ningún buen efecto, ningún efecto positivo, mientras que o alguien que actúa basado en el amor, aunque puede que duela un poquito la manera como dirija las cosas, trae resultados muy positivos. Entonces, por eso, cuando uno sacrifica la complacencia de los sentidos, viene lo positivo que es el apego a la suprema personalidad de Dios. Porque mientras uno es esclavo de los sentidos y de la mente, pues no es posible que se despierte el amor puro por Dios en ninguno de nosotros. Primero tenemos que renunciar al goce de los sentidos y de corazón, porque en el Bhagavad Gita capítulo 12 dice que alguien puede renunciar a la complacencia de los sentidos, pero cuya mente sigue morando en ellos. Entonces dice, simplemente se engaña a sí mismo y es considerado un farsante. Entonces, por lo menos hay gente que controla los sentidos, pero a la vista del público, pero internamente sigue víctima de los sentidos y de la mente, entonces no está haciendo nada. Por eso es que la oración al Señor debe realizarse meditando en Él, porque si uno ora y no medita en Él y no medita en lo que está diciendo, qué es lo que, si no sabe qué es lo que está pidiendo realmente, pues tampoco tiene sentido. Bueno, hasta aquí mis queridas madres y devotos. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Entonces, ¿gusta que continúe? Bueno, madre, Son 29 textos en este capítulo, Maharaj. Es cortito. así está corto. Sí, Maharani, sí, sí, madre. te estaba pensando.
con el Ayurveda, porque como dice Maharaj, el Ayurveda nos da la clase, ¿no? De que cuando nosotros tenemos un exceso de comida, Agni apagado, por lo tanto no hay digestión, como si hubieras puesto toda la olla del ghee en el fuego sagrado. Ya. Entonces, el Ayurveda dice ayuna. Entonces, el ayuno, ayunar de los deseos, ayunar de la comida, ayunar de la bebida, de todo lo que tengamos que ayunar. Y eso es de la Ayurveda, básicamente, ¿no? Por eso es la ciencia de la vida, de la salud total. Y los animalitos, por ejemplo, como ellos cumplen su dharma a la perfección, los animales ayunan cuando están con un malestar, ayunan y buscan hierbas depurativas, ¿verdad? ¿Qué dices? Totalmente. Sí, es una realidad, Mata, y muy buena analogía. El Ayurveda es eso, es la ciencia de la vida. Y en efecto, las mascotas sorprenden porque aunque vivan en un departamento, van a la macetita y ven si pueden masticar un poco de hoja, de lo que sea, porque buscan por instinto, en una forma natural, esa desintoxicación. Y bueno, para mí siempre ha quedado muy claro que el tema de los ecádasis, aunque suene fuerte, pues es muy poquito el sacrificio, porque se nos permite consumir alimentos crudos o hacer una monodieta o pasársela con agua. Si uno verdaderamente hiciera el Ekadasi tal como lo indican, eh, realmente tendría uno salud, realmente no necesitaría uno ir con un médico porque el cuerpo es bien, bien sabio, el cuerpo es sagrado y todos los semidioses que moran dentro de él tienen su propio trabajo, su propio servicio, pero ni siquiera sabemos cómo funciona nuestro organismo. Entonces, es muy fácil caer en la tentación porque estamos llenos de un mundo de tentaciones, comida rápida, eh, snacks, frituras, en fin, va uno a cualquier tienda y siempre hay muchas cosas que consumir. El sacrificio más importante es ese, comer solamente prashadam y no es fácil, no es fácil. Uno siempre argumenta, pues yo no vivo en el templo, no puedo ir al templo más que cada 8 días, pues sí, pero para eso tenemos a nuestras deidades, para eso tenemos inclusive una fotografía del maestro espiritual a quien ofrecerle nuestro alimento por poquito que sea, por simple que sea, él siempre lo asimila, se lo ofrece también al Señor Krishna si no tenemos murti en casa, pero todas estas son enseñanzas muy interesantes que hay que estar recordando, recordando para poderlas aplicar en nuestra vida cotidiana. Y ese es uno de los maravillosos regalos que nos da el Bhagavatam. Siempre nos están hablando con alegorías. Aquí el rey Yayati, pues de una forma muy sutil, de una forma muy inteligente, le dijo a su esposa, le narró la realidad, ¿no? Comparándose con una cabrita. Me gusta este capítulo. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿O continuamos con el texto 2? No, con el 3, ¿verdad? No, el 2, porque acabamos de leer el resumen. Maharaj Tirtha, Él dijo que continuemos antes de que... continuemos. Ok, Y adelante. sí. Bueno, entonces, mi queridísima esposa, hija de Sukracharya, en este mundo ha habido alguien que fue igual a mí. Escucha, por favor, mientras te cuento una historia de su vida. Los que se han retirado de la vida familiar siempre se lamentan cuando escuchan la historia de este jefe de familia. Significado. Las personas que viven en los pueblos y ciudades son grama nivasis, mientras que las que viven en el bosque son vanavasis o vanaprastas. Los vanaprastas que se han retirado de la vida familiar suelen lamentarse de su pasado, pues la vida familiar
les empeñó en el intento de satisfacer los deseos de disfrute. Prahlad Maharaj dijo que la vida familiar es el pozo más oscuro que existe. Y Vatma Patam Graham Mandakupan. Y que se debe abandonar lo antes posible. Cuando alguien se concentra, continua o permanentemente en vivir con una familia, debe entenderse que se está matando a sí mismo. Por lo tanto, la civilización védica recomienda que una vez cumplidos los 50 años, el hombre casado debe abandonar la vida familiar y retirarse al bosque, vana. Cuando ha adquirido experiencia y se ha acostumbrado a la vida retirada de vanaprastha, debe entrar en la orden de sanyas. Vanam gato yadarim asrayetaham. Sanyas significa adoptar una vida de completa dedicación al servicio del Señor. La civilización védica recomienda, por lo tanto, 4 diferentes etapas de vida: brahmacharya, grihasta, vanaprastha y sanyas. El casado debe sentirse muy avergonzado de permanecer con su familia sin elevarse a las 2 etapas superiores, es decir, Brahmapasta y Sanyas. Maharaj, aquí me acordé mucho de Bhaktivinoda Thakur en los versos tan maravillosos que escribe, a donde se queja de la vida familiar. No sé por qué me vinieron a la mente. ¿Sí? Pues la canción de Copina es toda una queja. Exacto, Pero exacto. ¿No? Pues, cuéntenos a ver. ¿qué más puedo contar en ese verso, que es una oración, que ahora es una canción? Bhaktivinoda Thakur nos habla de la lujuria, precisamente. Nos habla de Ajá. las ataduras de la vida material, del reconocimiento de que, pues, vivimos permanentemente llenos de lujuria, que estamos presos en esa cárcel, y que es triste haber desperdiciado el tiempo de esa manera, ¿no? Si quiere que le diga el verso, dice Gopinath. Eh, el Gopinath en esta existencia oscura, mujer, hijo, riquezas, tiene mi alma presa, sufro ahora mi lujuria. Y hay otro verso donde dice, donde prácticamente uno se queda como ciego porque escucha o lee y no entiende nada. Entonces, a pesar de que haya leído y haya memorizado, dice Gopinath, mi mente ha enloquecido, no respeta escrituras, sin conciencia ninguna, quiere gozar los sentidos. Y luego él le pide que Gopinath, cuando logre despertar, mi enemiga cama muy lejos echaré, luego solo a ti tendré. Cada vez esa canción es muy linda. Sí, es muy linda, pero la contraparte es una queja, pero la contraparte es que gracias a él tuvo a ese maravilloso hijo, a Bhaktisiddhanta Saraswati, que es finalmente nuestro bisabuelo espiritual. Así que todo es perfecto, ¿no? O sea, sin la sanción del Señor realmente no hay nada. Todo es perfecto. Aparentemente es un problema, aparentemente sufre uno, pero todo está perfectamente diseñado. Y nosotros, yo en lo personal, no entiendo muchas cosas, pero finalmente todo está más que claro, todo está más que definido, y lo ideal es solamente rendirnos, agradecer y esperar los resultados. Eso si queremos esperarlos, pero pueden pasar vidas enteras para obtenerlos. Entonces lo ideal es solamente entregarse, ¿no? Sin pedir nada a cambio. Pero ese es Maya siempre interviene Maya utiliza muchos jueguitos.
Sí. Por ejemplo, hay una canción mundana que es un bolero que dice, amor no es un delito porque hasta Dios amó. Pero le están Sí, cantando, pero le están cantando eso a la lujuria, no a Dios. claro, Entonces sí ve cómo Maya lo engaña de fácil a la gente. En sí. el caso de Batiuno Takura, pues acaso él compuso esa oración pensando en él la compuso fue pensando en nosotros, tal como Krishna mismo, como el señor Chaitanya Mahaprabhu compuso el Srisastakam. Aparentemente está pidiendo misericordia para él, pero no. Nos está enseñando es a orar para que sepamos cómo pedir la misericordia a Dios, porque Dios se adora a sí mismo, pues no necesita orarle a nadie, pero le enseña a uno a orar. Entonces Bhaktivinoda Thakura también se puso en el plano de las almas más básicas para enseñarnos a orarle al Señor y de esa manera podamos levantarnos. Ya Porque entiendo. no ve que los grijastas, un verdadero grijasta se llama grijasta brahmachari, porque ellos no están allí para complacer los sentidos, están allí para complacer a la personalidad de Dios. O si no, no hubiera nacido un devoto puro, si él no hubiera tenido pureza. No es que en el Bhagavad Gita, en el capítulo 6 hay una parte donde se habla de familias de acharyas. Entonces, para que una acharya aparezca, bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí, para que una acharya aparezca, aparece en una familia de acharyas. ¿Y qué significa familia de acharyas? Parejas consagradas a Dios. Y como están consagradas a Dios, entonces ellos son, ellos hacen posible que aparezca un devoto puro en esa familia, para que venga a iluminar el mundo. Entonces todo depende de nuestro alcance de comprensión. Bueno, si quieren hablar algo más adelante. Sí, ¿alguien? Su participación es bien importante, por favor. ¿Quién quiere hacer algún comentario al respecto? Haribol, Madre Prema. Ok. Bueno, entonces, continúo leyendo, Maharaj. Bueno, madre, Un macho cabrío que viajaba por el bosque buscando comida para satisfacer sus sentidos, se acercó por casualidad a un pozo. En el pozo descubrió una cabra que por la influencia de los resultados de sus actividades fruitivas había caído ahí y se encontraba desamparada. Significado. En este verso, Maharaj Yayati se compara a sí mismo con un macho cabrío y a Devayani con una cabra, y explica la naturaleza del hombre y de la mujer. Como un macho cabrío, el hombre va de un lugar a otro en busca de placer de los sentidos, y la mujer, sin el refugio de un hombre o esposo, es como una cabra que ha caído en un pozo. Sin un hombre que la cuide, la mujer no puede ser feliz. En verdad, es como una cabra que ha caído en un pozo y lucha por sobrevivir. La mujer, por lo tanto, debe refugiarse en su padre. Así lo hizo Devayani cuando se hallaba bajo la tutela de su Sukracharya. El padre entonces debe ofrecer su hija en caridad al hombre adecuado, o un hombre adecuado debe ayudar a la mujer poniéndola bajo la protección de un esposo. Esto podemos verlo claramente en la vida de Devayani. Cuando el rey Yayavati la liberó del pozo,
Devayani sintió gran alivio y pidió a Yayati que la aceptase como esposa. Pero después de casarse con ella, Maharaj Yayati se apegó demasiado a la vida sexual, ya no solo con ella, sino también con otras mujeres, como Samirsta. Pese a todo, no encontraba satisfacción. La conclusión es que quien lleve una vida familiar como la de Yayati debe retirarse. Cuando estamos perfectamente convencidos de la naturaleza degradante de la vida familiar, debemos renunciar por completo a ese modo de vida, entrar en la orden de Sanyas y ocuparnos por entero en el servicio del Señor. Entonces alcanzaremos el éxito en esta vida. Wow. Sí, ese es el verso, Maharaj. Bueno, pues yo creo que no sobra recordar que el Señor dividió esta sociedad humana en 8 castas, 4 sociales y 4 espirituales. Las sociales son brahmanas, kshatriyas, vaisyas y sudras. Las espirituales son brahmachari, grihasta, vanaprastha y sannyasi. Y en el Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, en los últimos versos del capítulo 2 dice que se concluye entonces que complacer a la personalidad de Dios por todos los medios es lo que todos debemos hacer. O sea, todos debemos en cada una de las 8 castas, cada uno debe vivir para complacer a la personalidad de Dios. No importa si es un Sudra, un Vaishya, un Kshatriya o un Brahmana, o si es un Brahmachari, un Grihasta, Vanaprastha o Sannyasi. Entonces la conclusión es que uno debe adorar a la personalidad de Dios por todos los medios. Y para cada una de las 8 castas, los Vedas tienen una buena cantidad de información para iluminarnos al respecto y enseñarnos cómo es que debemos actuar, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Chanakya Pandita también dice que aquel que sabe qué se debe hacer y qué no se debe hacer y hace lo que debe hacer y no hace lo que no debe hacer es el mejor. Entonces, bueno, hasta aquí mis palabritas por ahora. Gracias, Maharaj. Entonces, continúo. Un día, una cabra que había caído al pozo vio a su querido macho realizando el acto sexual con otra cabra. Esas actividades del macho eran más de lo que ella podía consentir. Dolida por el comportamiento adúltero de su esposo, la cabra pensó que aquel macho no era un verdadero amigo, sino que era duro de corazón y que su amistad era solo momentánea. Así, en vista de la lujuria de su marido, lo abandonó y regresó con su antiguo protector. Significado. La palabra Svaminam, que es significativa. Swami significa cuidador o amo. Devayani, antes de casarse, estaba bajo la tutela de su Sukracharya y después de casarse con Yayati, quien cuidaba de ella. Sin embargo, la palabra Swaminam de este verso indica que Devayani abandonó la protección de su esposo, Yayati, y regresó con su Sukracharya, su antiguo protector. La civilización védica recomienda que la mujer viva siempre bajo la protección de un hombre. En la infancia debe ser cuidada por su padre, en la juventud por su esposo y en la vejez por un hijo adulto. La mujer no debe tener independencia en ninguna etapa de su vida. Más entristecido, el macho cabrío, que era sumiso a su esposa, fue tras la cabra por el camino e hizo todo lo que pudo por halagarla,
pero no logró calmarla. La cabra fue a su casa, perdón, la cabra fue a la casa de un brahmana que mantenía a otra cabra, y ese brahmana muy enfadado cortó al macho cabrío su bolsa de testículos. Más tarde, ante el ruego de la cabra, el brahmana se los implantó de nuevo con el poder del yoga místico. Significado. En este verso se describe a Sukracharya como el esposo de otra cabra. Esa imagen indica que en toda sociedad, sea superior o inferior a la sociedad humana, la relación entre marido y mujer es idéntica a la que se da entre la cabra y su macho, pues la relación material entre hombre y mujer se basa en el sexo. Jan Maitutudodanim, Grijas Medi Sukam, Hi Tucham. Sukracharya era un verdadero experto, una acharya en los asuntos de la vida familiar que implican la transmisión del semen del macho cabrío a la cabra. La palabra Kashid Aya Smith, Svimit, indica expresamente que Sukracharya no era mejor que Yayati, pues ambos centraban su interés en asuntos familiares que eran producto del semen, Sukra. Sukracharya maldijo a Yayati envejecer, de modo que nunca más pudiese entregarse a la vida sexual. Pero cuando vio que ese castigo, la castración, perjudicaría también a su propia hija, se valió del poder místico para reimplantar a Yayati su masculinidad. Puesto que empleó los poderes del yoga mística en asuntos de familia y no para comprender a la suprema personalidad de Dios, su demostración de maja yógica no era mejor que las actividades de las cabras y de sus machos. El poder yógico debe utilizarse para percibir a la suprema personalidad de Dios. Ese es el uso correcto. En el Bhagavad Gita 6.47, el propio Señor recomienda: Yoginama pi sarvesam madgatenantaranatma stradavam vayate yomam sameyuktanamo mataha. De todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y siempre mora en mí, piensa en mí y me ofrece servicio amoroso trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí en yoga y él es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Mi querida esposa, cuando le fueron reimplantados los testículos, el macho cabrío cubrió, el macho cabrío volvió a disfrutar con la cabra a la que había sacado del pozo. Así ha estado disfrutando desde hace muchísimos años, pero todavía hoy no ha logrado sentirse satisfecho. Significado. Los lazos del afecto por la esposa hacen que sea muy difícil superar el apego a los deseos sexuales. Por esa razón, según la civilización védica, es necesario abandonar voluntariamente ese falso hogar y retirarse al bosque. Panchasordadvan Vanambrajet. Esa tapacia o austeridad es la misión de la vida humana. Mediante la austeridad de acabar voluntariamente con la vida sexual en el hogar y retirarse al bosque para ocuparse en actividades espirituales en compañía de los devotos, se alcanza el verdadero objetivo de la vida humana. Continúo, Maharaj. ¿Quieres Vale. saber? O, Oh, mi querida esposa de hermosas cejas, yo soy exactamente igual a ese macho cabrío, pues mi inteligencia es tan pobre que, cautivado por tu belleza, he olvidado la verdadera tarea de la autorrealización. Significado. La vida familiar de quien ha caído víctima de la falsa belleza de su esposa es como un pozo oscuro. Hidvatma patam graham andakupam. La permanencia en ese pozo oscuro es
un verdadero suicidio. Quien desee liberarse de la miserable condición de la vida material debe abandonar voluntariamente su relación de disfrute sensual con su esposa. De lo contrario, no tiene posibilidad de alcanzar la autorrealización, excepto para las personas de conciencia espiritual sumamente elevada. La vida familiar no es más que un pozo oscuro, un suicidio. Por esta razón, Prahlad Maharaj recomendó que a su debido tiempo, y por lo menos al cumplir los 50 años de edad, debemos abandonar la vida familiar y marcharnos al bosque. Vanam gato yadarim ashrayata. Una vez ahí, debemos buscar el refugio de los pies del loto de Hari. Ya, Bueno, explíquenos algo. pues estas similitudes que hace el rey Yayati con su esposa está reconociendo que la lujuria fue muy fuerte y que al ella encontrarlo relacionándose con su famosa, ¿cómo se dice? Con su contraparte, ¿no? Con la amiga con la que habían vivido tantas experiencias que por distracción se puso el sari y ella la maldijo y la otra la maldijo también y luego se quejó con el papá y fueron ante el rey a explicarle cómo estaba todo porque dentro de las discusiones y las maldiciones esta chica, Asha, tiene un nombre especial, ¿cómo se llama? Asha, hasta, ahorita les digo cómo se llama. Sarmista, ¿Cómo, maestro? sarmista. Esta, Sarmista, exactamente. Sarmista era pues bastante amiguera y cuando el papá la regaló prácticamente con Devayandi para que fuera su sirvienta, la regaló con todas sus amigas y fue su sirvienta. Y después Yayati, siendo que su Kracharya, su suegro, le había prohibido tener relaciones con ella, le dijo, nunca te acuestes con ella. Obviamente lo hizo porque esa amistad se lo pidió y él era un kshatriya y obviamente cubría los deseos de la dama que le pedía tener relaciones y con ella tuvo no nada más un hijo, que fue lo que ella le pidió, tuvo tres. Aquí nos dice pues en el capítulo anterior no se nos explica que Yayati verdaderamente disfrutaba y obviamente hizo uso de todo su poder, su energía sexual y engendró con ella tres hijos, no nada más uno. En fin, aquí el tema es que se nos habla de un pozo bien oscuro en el que caemos muy fácilmente. Y habiéndola sacado del pozo ese macho cabrío, pues sí la protegió, pero también la disfrutó demasiado. Y pues aquí se nos está diciendo que en la orden de Branaprasta uno debe de abandonar la vida sexual voluntariamente. Nunca se nos obliga a nada. Esta filosofía tiene esa maravilloso ejemplo de misericordia, ¿no? Uno voluntariamente debe de ir avanzando en la senda espiritual con amor, con devoción, con paciencia, con fe, obviamente con renuncia y con mucho sacrificio. Por eso insisto, el Ekadasi es una muy buena herramienta para que podamos empezar a controlar nuestros sentidos. Recuerden en la oración del alimento, ¿no? La lengua es la más voraz y difícil de controlar. Y el comentario que nos hizo la madre Pramalática es bastante acertado en el tema de la Ayurveda, que uno puede controlar la lengua gracias al estudio analítico, a la práctica de la Ayurveda. Existen especies específicas para cada dosha, existen preparaciones que nos sirven precisamente para mantener ese fuego del metabolismo, el fuego físico dentro de nuestro cuerpo
con un buen equilibrio en el uso de las especies y de las preparaciones. Y eso de alguna forma aminora mucho los deseos sexuales. Para obtener lujuria hay cualquier cantidad de afrodisíacos. Ya no diga nada más en alimentos, en plantas, en preparaciones. Ahora existen cualquier cantidad de elementos externos que sirven precisamente para complacer los sentidos y por eso es que se enreda uno tanto en el tema. Por eso es que no quiere uno salir de esa, pues de ese disfrute, ¿no? Pero aquí lo más importante es que se nos explica que el pozo es oscuro, pero también es un suicidio. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que controlar esa lujuria. ¿Por qué? Porque es la única manera, es un proceso individual. Se pueden dar muchos consejos, pero si la mente que es tan volátil está solamente pensando en eso, en el objeto de los sentidos, pues aunque les dé uno buenas recetas, aunque tenga uno buenas preparaciones, aunque tenga uno una formación estricta, siempre va a volar la mente. Y en el caso de Ayamila, por ejemplo, está el ejemplo, maestro, cuando él salió a comprar eh, herramientas, instrumentos para la ceremonia de sacrificio que iba a hacer con su padre, porque él era hijo de brahmanas. Sale a buscar eso y ve a la prostituta en la calle abrazándose así de una forma muy lujuriosa con su amante, y es cuando a él se le empieza a botar la mente, se le desatan los sentidos y finalmente pierde porque llega a vivir con ella y a tener 10 hijos con ella. O sea, puede uno de veras lograr infinidad de avances en ese sentido porque se pierde uno en el... Ramakad. Mataji, comentarios, madre, Mataji, Maharani, por Perdón, favor. perdón. No, sola, yo siempre recuerdo lo que decía Gurudeva, ¿no? O sea, el deseo sexual es tan fuerte eh, y es como una picadura de zancudo, de mosco, de lo que sea, que mientras más te rascas, más te pica. Sí, Entonces, realmente, y eso es, ¿no? Es el impulso de vida, es una energía tan potente, tan fuerte. Por eso existe justamente las regulaciones, por eso existe el matrimonio y aún en el matrimonio una vida sexual regulada, pero eso en una sociedad educada, ¿no? O sea, si no, caso contrario, los animales son más regulados que nosotros. sí, Los animales cumplen su dharma. Ellos no se sobrepasan. La vaca, por ejemplo, no es tomada por el buey, sino hasta que entra en celo. O sea, todo tiene su regulación, su orden universal, pero para los humanos la inteligencia que nos han dado es usado en la degradación, es usada en la degradación. Entonces nosotros transgredimos todas las leyes, todas las normas para complacer nuestros deseos. Y como sabemos que desear es una función eterna del alma, mientras no redireccionemos nuestros deseos, porque ya hemos hablado muchas veces, controlar los sentidos solo es posible a través de educarlos, redireccionándolos en relación con el servicio devocional. Esa es la manera como se van purificando. Es un proceso y en eso estamos, Maharani querida. y gracias. Pues aquí Yayati le está dando toda esta lección a su esposa, le está explicando ahora sí que con palitos y bolitas como en el kinder, ¿no? En la educación inicial, cómo es que cayeron en esa dinámica de vida. Le está diciendo de una forma muy sabia lo, lo fácil que fue eh, realizar todas esas actividades fuera de contexto, ¿no? Ya desbordados los sentimientos, desbordadas las emociones, desbordada la pasión. Gracias. Jai Hare Krishna.
Retomando un poquito el ejemplo de la vida humana y la vida animal, lo que pasa es que en la vida humana tenemos, o sea, gozamos de cierta libertad. Y entonces, tal como ocurrió al comienzo de nuestra vida condicionada, que vinimos a este mundo por haber hecho una mala elección, de haber querido ser señores, de igual manera, en la forma de vida humana, aunque la vida humana está por encima de la vida animal, pero el animal está privado de cierto modo de la libertad para actuar cuando quiera. Él está estrictamente controlado por las leyes de la naturaleza, mientras que el hombre, pues aunque también está controlado por las leyes de la naturaleza, él sí puede hacer sexo a la hora que quiera o a la hora que presente la oportunidad. Entonces, de esa manera está haciendo mal uso de su libertad, porque la única manera que es permitida la vida sexual es para procrear hijos conscientes de Dios. Cualquier relación sexual para darle placer al cuerpo y a los sentidos es vida sexual ilícita. Solo que dentro del matrimonio, en cierto modo, se permite la vida sexual ilícita, siempre y cuando sean fieles el uno al otro y quemen esa lujuria ahí entre ellos mismos y no tengan que buscar otras víctimas, por decir así, para que les complazcan la lujuria. Entonces, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati en uno de sus comentarios dice que si yo pudiera tener hijos puros, tendría hubiera tenido docenas de hijos, o tendría docenas de hijos. Pero traer un hijo puro a este mundo no es tarea fácil. Exige, así como una buena tierra produce buenos frutos cuando se siembra una semilla, asimismo también los cuerpos tienen que estar muy purificados, el corazón muy purificado, la mente muy purificada, para poder traer al mundo un alma iluminada. Por eso cuando Krishna apareció en la prisión de Kamsa ante Devaki Vasudeva, se dice que primero apareció en el corazón de Vasudeva, en el corazón puro de Vasudeva, y luego se transfirió al corazón de Devaki. Entonces, eso nos indica de que necesitamos tener un corazón purificado para que el Señor pueda morar en ellos o en él. Por eso hay dos grandes enemigos de la devoción, que es la especulación mental y el trabajo fructivo. Y Srila Bhaktivinoda Thakura y Srila Sridhara Maharaj comparan a estos dos elementos con dos fantasmas. La especulación mental y el trabajo fructivo son comparados a dos fantasmas. Y para que la devoción aparezca en nuestro corazón, debe sentarse allí la dama de la devoción. ¿Quién será ella? Nada más que Srimati Radharani. Y dice Srila Sridhara Maharaj, ¿cómo podemos esperar que la dama de la devoción se siente en medio de esos dos fantasmas? Primero hay que sacarlos lejos.
para que la dama de la devoción se siente allí y podamos entonces despertar el amor puro por Sri Sri Radha y Krishna. Bueno, hasta acá, mis queridas madres y devotas. Ya, Maharaj, qué lindo comentario. Pues ahorita que estaba usted haciendo ese comentario, estaba yo pensando en que es tan grande la misericordia del Señor Krishna, que aún en los grandes momentos de desesperación, de tristeza, de sentimiento de abandono, Él siempre tiene todo listo, tiene todo preparado para darnos lo que necesitamos, lo que pedimos. Y aunque pidamos cosas tan burdas, cosas materiales, siempre nos las da. O sea, Él en su amor eterno, infinito, siempre nos está complaciendo. Y aquí, pues, para mí el ejemplo de este rey es que le complació el deseo. O sea, él quería seguir disfrutando y dijo, bueno, hasta que te hartes, ¿no? Hasta que toques fondo. Y eso es maravilloso. Siempre estamos acompañados por Él y siempre nos satisface todos nuestros deseos. En fin, bueno, entonces, ¿continúo? ¿Alguien Sí, quiere hacer alguna aportación? ¿No? Bueno, entonces, continuamos. La persona lujuriosa no puede satisfacer su mente aunque posea en abundancia toda clase de bienes mundanos, como arroz, cebada y otros cereales, oro, animales y mujeres. Nada puede satisfacerle. Significado. El materialista tiene por objetivo y finalidad la mejora de su condición económica, pero ese progreso material no tiene fin, pues quien no puede controlar sus deseos de disfrute nunca se sentirá complacido, aunque posea todas las riquezas materiales del mundo. En la era actual vemos que hay mucho progreso material, pero la gente sigue luchando por obtener una opulencia todavía mayor. Manasastadinindriyani prakriti shtani karsati. La entidad viviente es parte del Ser Supremo, pero llevada por los deseos de disfrute, lucha continuamente por la supuesta mejora de su posición económica. Si quiere tener la mente satisfecha, debe abandonar la enfermedad de los deseos de disfrute que aquejan su corazón. Esto solo podrá lograrlo cuando se vuelva consciente de Krishna. La enfermedad del corazón puede abandonarse volviéndose consciente de Krishna. De lo contrario, la enfermedad de los deseos de disfrute persistirá y no le será posible encontrar la paz de la mente. Texto 24. Del mismo modo que el fuego no disminuye cuando se vierte mantequilla en él, sino que se aviva aún todavía más, el esfuerzo por apagar los deseos de disfrute mediante el disfrute ininterrumpido nunca da resultado. De hecho, debemos abandonar voluntariamente los deseos materiales. Significado. Aún teniendo dinero y recursos suficientes para satisfacer los sentidos, no se logra la satisfacción, pues el esfuerzo por apagar los deseos de disfrute mediante el disfrute mismo nunca da resultado. De este verso se da un ejemplo muy apropiado. No se puede apagar un fuego virtiendo mantequilla en él. Chai. Parece que está ocupado, Maharaj. Sí, bueno. ¿Hablaba? Continúe. No, sí, estoy esperando que me indique si quiere que continúe leyendo. Bueno.
Voy a continuar, Bueno, y que otro poquito. sí, con el texto 15. El hombre que ni es envidioso ni desea el mal a nadie es una persona ecuánime. Esa persona ve felicidad en todas las direcciones. Significado. Prabhupada Saraswati dice, Visvam Purna Sukhyate, la persona que por la misericordia del Señor Chaitanya se vuelve consciente de Krishna, ve felicidad en el mundo entero y no anhela ya nada más. En la etapa de Brahma Bhuta, el plano de la iluminación espiritual, no existen ni las lamentaciones, ni el ámbito, ni el anhelo material. Nasochati nakankasati. Mientras vivamos en el mundo material, seguirán sucediéndole acciones y reacciones, pero cuando estas acciones y reacciones materiales no nos afectan, se debe entender que estamos libres del apego de caer víctimas de los deseos materiales. Este verso nos habla de las características de la persona que ha saciado su deseo de disfrute. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur dice que una persona que no envidia que no envidia ni a su propio enemigo, sino que le desea el bien y que no espera honores de nadie, debe ser considerado un Paramahamsa y alguien que ha dominado por completo los deseos de disfrute y de complacencia sensual. Texto 16. A quienes están demasiado apegados al disfrute material, les es muy difícil abandonar la complacencia de los sentidos, ni siquiera en la vejez, cuando están completamente inválidos. Les es posible abandonar esos deseos. Por lo tanto, quien realmente desea la felicidad debe abandonar sus deseos insatisfechos que son la causa de todos los problemas. Significado. Nosotros mismos hemos visto, sobre todo el occidente, hombres de más de 80 años que todavía frecuentan los nightclubs y pagan entradas carísimas por beber un poco de alcohol y relacionarse con mujeres. Aunque son demasiado viejos como para disfrutar de nada, sus deseos no han desaparecido. El cuerpo mismo, que es el medio de alcanzar satisfacción sensual, se deteriora por la influencia del tiempo. Pero cuando ese hombre se vuelve viejo e inválido, sus deseos siguen siendo lo bastante fuertes como para hacerle ir de aquí para allá en el empeño de la satisfacción de esos deseos y de los sentidos. Por lo tanto, es necesario abandonar todos los deseos de disfrute mediante la práctica del Bhakti Yoga, como lo explica Sri Yamunacharya. Yadavahima Macheta Krishna Padvaran Nihar Nayanava Rasa Dharmani Uplayam Rantun Kali Tatadvai Vatahari Sanganes Miroyamame Bhakti Mukha Vilakat. Uy, Chustu Nistrinavamcha. La persona consciente de Krishna obtiene una felicidad cada vez mayor del cumplimiento de sus deberes para con Krishna. Esa persona escupe en la complacencia de los sentidos, especialmente en el disfrute sexual. El devoto experto y avanzado ha perdido todo interés por la vida sexual. Los poderosos deseos sexuales solo pueden dominarse con el progreso del cultivo de conciencia de Krishna. Jai. Entonces, estamos leyendo el capítulo 19, ¿cierto? Sí, señor, ya estamos en el texto 16. Entonces yo creo que parar acá y explicar un poquito y ya. Por ejemplo,
eso que se habla ahí de la complacencia de los sentidos, me acordé de una historia que contó Srila Harijan Maharaj, que un hombre le había preguntado a un rey, le preguntó a un sabio que hasta cuándo lo acompañara la lujuria a uno. Y entonces el sabio dijo que hasta la hora de la muerte. Entonces el rey no le cabía en la cabeza como así que hasta la hora de la muerte. Porque la mayoría de la gente piensa que cuando alguien llega viejo, la lujuria se acaba, pero no es así, porque la mente nunca envejece y a menos que y el alma tampoco envejece. Entonces, mientras estemos infectados de la lujuria, no importa si el cuerpo es joven o adulto o anciano. Entonces, ese dicho del sabio fue muy importante, ¿no? Entonces, el rey, como le digo, no le cabía en la cabeza que cómo así que una persona lo acompañara a la lujuria hasta la hora de la muerte. Y entonces dijo, bueno, en el hospital tengo un amigo anciano que está en estado de coma y también era conocido del rey. Es una persona ya ancianísima y en estado de coma. Estaba a punto ya casi muerto. Y entonces le dice el sabio al rey, vamos a ver a ese paciente y lleva a tu hija también. El rey tiene una hija por ahí de 16 años. Y entonces llegaron a la habitación donde estaba el paciente y todos los... la única mujer que iba ahí era la hija del rey. Y todos le hablaron, todos los que han ido con el rey le hablaron. Y el anciano no reaccionaba, no reaccionaba. Y entonces ellos le dijo a la hija del rey, háblele usted. Y ahí mismo ella le dice, ay, don Julanito, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Y ahí mismo abrió los ojos y comenzó a mirar para todas partes a ver a dónde la veía, a la muchacha. Y entonces el sabio le dice al rey, sí, ve mi querido rey, que lo que yo le estaba diciendo es cierto. Ahí está la lujuria. Está que se muere, pero la lujuria todavía no lo ha abandonado. Porque la lujuria no tiene que ver con la vejez. La lujuria tiene que ver con nuestro estado de conciencia. Entonces recordemos que el amor puro hacia Dios, que está latente en cada uno de nuestros corazones, se ha pervertido, se ha transformado en lujuria. En el Bhagavad Gita capítulo 3 texto 37 dice que tal como la leche, al agregarle un cultivo de tamarindo se transforma en yogur, en forma similar nuestro amor puro por Dios, al entrar en contacto con esta creación material, se ha transformado en lujuria. Entonces, esa lujuria es comparada al sueño. Estamos dormidos y solo por estar dormidos es que anhelamos el disfrute sensual, porque si no soñáramos, imagínate que a veces una persona sueña con, si es hombre, sueña con la mujer más linda del mundo y si es mujer, sueña con el príncipe azul. Y en el momento del sueño
está disfrutando de la compañía de esa persona y está viviendo un momento como si fuera una realidad, como si estuviera realmente de hecho en el acto. Y cuando regresan del sueño y se encuentran en este en esta forma corporal, se lamentan. Pues si el sueño era muy gratificante, muy placentero, se lamentan por haber dejado de soñar, que hubieran querido ir soñando. Y si el sueño es de mucho terror, entonces se alegran cuando despiertan, porque se da cuenta, oh, es normal que no había ningún tigre, yo estaba era solamente soñando con él. Y cuando sueña con la mujer más linda o con el príncipe azul, se lamentan porque, ay, no, me hubiera gustado seguir soñando, porque tuve que despertar. Estaba tan feliz. Entonces, entonces lo que es la ignorancia, ¿no? El alma a veces no quiere despertar, tal como uno se lamenta cuando despierta de un bonito sueño. Así el alma está soñando, 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 deseando ser feliz, creyendo que está siendo feliz y no quiere despertar, no quiere parar de su sueño. Pero hasta que no despertemos, no podemos dejar de soñar. Y despertar significa entender cuál es mi real identidad, entender que soy un alma espiritual, entender que soy un alma eterna y que debido a que soy de naturaleza eterna, no puedo ser feliz en un mundo temporal. En el viaje fácil a otros planetas, un libro que titula así, uno de los primeros libros que escribió Subina Gracia y la Prabhupada dice que el intento de uno ser feliz sin conciencia espiritual es como el intento de un pez ser feliz fuera del agua. Entonces, como la creación tiene diversas atmósferas, por ejemplo, la atmósfera de la luna es diferente a la atmósfera de acá, la atmósfera del agua es diferente a la atmósfera acá de la tierra. Entonces, si sacamos un pez del agua, no puede vivir acá en la tierra. Y si uno quiere vivir en el agua, no puede porque nosotros no tenemos cuerpo de pez, sino cuerpo humano. Entonces, cada cual debe estar en su medio ambiente natural. Pero nuestro medio ambiente natural es el mundo espiritual. No podemos ser felices en ningún otro lugar. Bueno, yo creo que, bueno, y hablando recordando el tema de la renunciación, pues renunciación es renunciar a todo aquello que nos impide desarrollar amor puro por Dios y apegarnos a la personalidad de Dios con cuerpo, mente y palabras. Entonces allí termina, el día que nos entreguemos al Señor, termina la pesadilla. Bueno, muchas gracias, mi querida familia, y a todos los que nos siguen por Facebook. Hare Krishna, Hare Krishna nos volveremos a Maharaj. ver mañana, si Dios quiere. Pues muchísimas gracias. La madre Siamakunda está enviando un mensajito. Em, también tenemos más mensajes. Eh, la madre Prema de Ecuador, obviamente en su comentario también lo dijo, morir para vivir. Em,
En la tenemos otro mensaje. Perdone, pero es que no tengo mucha práctica con esto. La madre Goura Priya, la madre Goura Priya, es que es largo su, perdón, maestro, poquito de paciencia. Qué pena, es que se me corta. No tengo completa el mensaje de la madre Goura Priya que está presente. ¿Nos podría leer, por favor, en voz alta su comentario, Mataji? Mientras le pido, por favor, una disculpa. Aquí tengo un comentario de la madre Prema de Ecuador que nos dice, la lujuria es mental y la mente dirige a los sentidos. El cuerpo le sigue a la mente. Gracias. Madre Gaura Prilla, por favor, léanos su comentario. Ya, ay, madre, reverencias para Reverencia, todos, Haribol. igual, Matita. Mm. Muchas gracias por permitirme estar aquí en esta clase y bueno, lo que dice aquí es que es muy bonita su clase. Gracias Maharaj, gracias Maharani, donde el sacrificio por desapegarnos y poder ir purificando los sentidos a través del servicio, una herramienta. Y la obediencia al Padre, son claves para el proceso de avance. Este, ya, y eso es todo. Muchas gracias. Y yo Gracias. estaba yendo a otro mensaje por aquí. Gracias por su sadhusanga y también para no volver a la rueda del samsara, poder estar alertas con todo lo que nos pone de pruebas la vida. Muchas gracias, Mataye. Mm. Bueno, pues también no terminé el mensaje de la madre Prema que dice, de otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. Chetodar Cerrar Arjanam. Chetodárpana, claro, Claro, por eso Chetodárpana. el señor Chaitanya nos deja. Nos dice, no hay otra manera, pues la única manera de limpiar la mente, Así es, Mataye, así es. a darle con el canto. Sí, gracias por el recordatorio. Gracias, Maharaj Tirtha, pues agradeciéndole mucho su tiempo, ya sabemos que está súper ocupado, pero siempre aquí apoyándonos, dándonos su misericordia. Agradecemos mucho su clase. Los invitamos hoy a las 7 a la lectura del libro del Señor Krishna con pasatiempos narrados por la madre Gopi Priya desde Costa Rica. Los esperamos a las 7. Y mañana a las 5 de la mañana, como todos los días, el canto de las majarrondas y después la continuación de este capítulo 19 que está bastante especial. Muchas gracias. Buen día. Radhe Radhe. ¿Hasta qué Ya, verso le... gracias Maharani, gracias Maharaj Haribol. Ya, Reverencia, muchas Radhe, Radhe. gracias. Muchas gracias.